Muy bien. Bueno, bienvenidos y bienvenido y bienvenida a esta tutoría que tenemos el día de hoy, que es la primera tutoría de este cuatrimestre, ¿verdad? Que es la tutoría número 1 del curso Género y Derechos Humanos del programa de Humanidades de la UNED. Mi nombre es Ana Arce Sandí, soy trabajadora social y estoy a cargo de este curso. Formo parte de la Cátedra de Trabajo Social, que es la que tiene a cargo este curso dentro del programa de Humanidades. Y estoy formada también, además de ser trabajadora social, estoy formada también en el tema de los derechos humanos, la educación para la paz y el género. Entonces, este es un espacio también para que podamos aprovechar y compartir las pues experiencias, lo que vayamos conociendo, el aprendizaje que vayamos teniendo en el camino, ¿verdad? Entonces, vamos a revisar. Yo en realidad tengo, sí voy a proceder en este momento a apagar la cámara, ¿verdad? Porque algunas cosas que me interesa ahora compartir, que en realidad es lo que quiero ver. Mm, Vamos a ver, tengo por aquí. Mm, No, vamos a ver. Momentito de que voy a poner a compartir la. Estoy compartiendo un PowerPoint, espero que lo puedan ver y si no, pues igual aquí yo voy leyendo lo que tengo dispuesto acá para explicar, ¿verdad? Muchas gracias, creo que sí se ve. Bueno, esto es apenas una información básica que yo les hago en un PowerPoint porque el plan es lógicamente que podamos compartir y que podamos pues conversar en realidad, ¿verdad? Importante decirles como su nombre lo dice, esto es una tutoría, esto no es una clase tal vez como estamos acostumbrados y acostumbradas a recibir, ¿verdad? En la universidad o en otros centros educativos. ¿Por qué? Porque la universidad como universidad pionera y además única en el país que se dedica a la educación a distancia, pues tiene esta modalidad de que no se imparten clases porque precisamente la modalidad a distancia es poder generar en el estudiantado su proceso de autorregulación, su proceso de autoaprendizaje y que los profesores y las profesoras en realidad tenemos una función de mediadores, de facilitadores, ¿verdad? Un poco como más como ampliar todos los conocimientos o aclarar los conocimientos y los aprendizajes que ustedes van teniendo. ¿Por qué? Porque precisamente la información que nosotros brindamos en este tipo de cursos es de fácil lectura, de fácil aprendizaje, sobre todo cuando son cursos que, como ustedes bien lo saben, obedecen a este espacio de un ciclo de humanidades, ¿verdad? Y que sabemos que entonces, como parte del ciclo de humanidades, es estar relacionado con nuestras realidades sociales, con nuestras cotidianidades y por lo tanto son cursos realmente, podríamos llamar de alguna forma, sencillos en su comprensión de lectura, ¿verdad? Entonces, como todo curso, también, como les decía, de esta universidad, pues tenemos que comprender que el espacio es de ustedes. Más que mío, este espacio es de ustedes, es un derecho que tienen ustedes como estudiantes, ¿verdad? Para aprovechar el momento de esta conexión para que puedan aclarar todas sus dudas. Yo sé. Lógicamente que estamos en un momento muy, muy inicial del curso. Yo no puedo pretender tampoco que en este momento ustedes ya tengan abordada toda la temática. Sé que pueden haber personas, no vamos a decir que no, pero yo personalmente no puedo pretender que todas las personas que se conecten en una tutoría, pues ya tengan toda la lectura, ¿verdad? O que ya vengan con todas las dudas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Pues tratamos en la medida de lo posible de revisar lo que se tiene que leer para tratar de orientar
con respecto a esa lectura, ¿verdad? ¿Qué nos interesa? ¿Cuál es la parte que queremos abarcar con tal temática? ¿Por qué en este apartado estamos hablando de esta temática en particular? ¿Por qué estamos abordando estos conceptos y demás, ¿verdad? Entonces, es importante también mencionar que este es un curso que este año 2025 estamos empezando con una nueva, como decir, una nueva malla curricular, un nuevo diseño curricular. Este curso estuvo en rediseño el año pasado. Y estamos iniciando también con unidad didáctica, esto es decir, un libro, ¿verdad? Entonces, este libro básicamente acaba, como decimos popularmente, de salir del horno, ¿verdad? Es un libro que estuvo en elaboración durante bastante tiempo, revisándose, corrigiéndose, tomando alguna información un poco más actualizada, tomando elementos que sean un poco más de fácil comprensión, que también sean apropiadas para nuestro contexto, porque podemos hablar de género y derechos humanos, pero no en todos los países hablar de género es lo mismo, no en todos los países hablar de derechos humanos es lo mismo que como lo conocemos o lo aplicamos en nuestro país o en nuestra región, ¿verdad? Entonces hay otras regiones que ya lo vamos a ver, que por ahí creo que en el módulo no, creo que es el módulo final, creo que es en la unidad temática 4 que tiene que ver con el sistema de derechos humanos y que entonces ahí vamos a ir viendo que el sistema que usamos o que el que nos protege de alguna forma en Costa Rica no es el mismo sistema que protege en África o en Europa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante también conocer, ¿verdad? Y tener esta información. Pero como les decía, sí tenemos una unidad didáctica que se está completamente estrenando. Ustedes tienen el privilegio en realidad de estrenar este documento, de poderlo evaluar, de poderlo conocer. Incluso es importante y sí les quiero pedir por favor que si puedan hacer lectura de este libro porque como es tan nuevo, probablemente ustedes, los estudiantes que estén llevando este curso, este y el otro cuatrimestre, se les vaya a ubicar para hacerles algunas consultas sobre ese libro, ¿verdad? ¿Qué tan fácil lo sintieron? Si las imágenes, si las actividades de autoevaluación son comprensibles. Hay ciertas preguntas que les van a hacer, no nosotros desde la cátedra, pero sí la dependencia que le corresponde hacer este libro, ¿verdad? En la universidad. Entonces, ustedes están estrenando, ¿verdad? Como les decía, son bastantes personas, tenemos alrededor de 630, 600 y resto de personas que están llevando este curso en este momento porque pues es una matrícula, este es un curso que siempre tiene una matrícula muy alta, entonces sí le estamos pidiendo todos los profesores y profesoras a los diferentes grupos, que son en realidad hay 23 grupos de este curso en este cuatrimestre, son muchísimos, que por favor procedan a hacer la lectura de verdad del libro, la revisión, porque en este momento todavía el libro, al ser tan nuevo, le falta esa realimentación que le puedan dar los estudiantes. Entonces es muy probable que después les vaya a llegar por ahí alguna encuesta, algún cuestionario en relación con esa unidad didáctica, ¿verdad? Y es igual, se llama exactamente igual que el curso, ahora lo vamos a ver. Bueno, esto es básicamente la presentación, ¿verdad? De este curso, ¿verdad? Es un curso que se divide en dos grandes ejes, por llamarlo de alguna forma. El primer eje, que es el que tiene que ver con temas de género, y el segundo eje, que tiene que ver con derechos humanos, que si los vemos ya unidos, tienen su importancia precisamente porque a partir de las discusiones y de la búsqueda de los derechos de las mujeres en realidad, ¿verdad? Que todo lo que tuvo que ver con el feminismo de hace siglos atrás es lo que mueve y promueve en el mundo también las discusiones y las luchas por otra cantidad de derechos, ¿verdad? Entonces, cuando hoy podemos hablar de múltiples tipos de derechos humanos, tenemos que darle gracias a todos los movimientos feministas que se vienen dando desde hace siglos, porque es ahí donde inician
la búsqueda es como que es el movimiento que abre la puerta, ¿verdad? A otras luchas de otros derechos humanos. Entonces, por eso es que este curso vincula estos dos grandes ejes, el de género y el de derechos humanos, porque están íntimamente relacionados, ¿verdad? Una vez que se empieza a discutir y hablar sobre los derechos de las mujeres, sobre el feminismo, otros colectivos, otros grupos minoritarios empezaron a unirse también en esas mismas búsquedas y en esa lucha por sus derechos. Entonces, básicamente quien lleva, como decir, el estandarte en la búsqueda y en la lucha de los derechos fueron las mujeres y no vamos a decir que solo mujeres, claramente que también hubo hombres, pero me refiero a la lucha que se dio por los derechos de las mujeres, ¿verdad? En el momento que se empieza a reconocer los derechos de la mujer como derechos. Pero bueno, ahora nos vamos a devolver y vamos a revisar la orientación académica porque esto lo hacemos en la primer tutoría siempre, porque no queremos que les quede absolutamente ninguna duda de cómo vamos a abordar este curso, cómo se va a evaluar, ¿verdad? Entonces, por eso aquí podemos ver que vamos a hablar de la orientación académica, un poco nada más revisar qué son las reglas de netiqueta, cuál es la estrategia, ¿verdad?, que vamos a desarrollar en este curso, la evaluación, cómo es que se evalúa este curso y, lógicamente, un repaso de las 4 unidades que tiene y los objetivos que tiene, pues, cada unidad y lo que se pretende, ¿verdad?, lógicamente, lograr con este curso. Posteriormente, después de que vamos a hablar de las orientaciones y todo esto que acabo de decirles, vamos a dar el espacio para las dudas que ustedes tengan. Yo sé que siempre decimos, me interrumpen o vamos viendo las dudas de camino, pero dependiendo de lo que estemos hablando en ese momento, por favor, anoten la duda por ahí para tratar tal vez como de no interrumpir lo que estoy diciendo y tratar de avanzar lo más rápido posible, ¿verdad? Para ver si logramos tener una tutoría un poco menos extensa, ¿verdad? Siempre ponemos que son 2 horas por aquello de que se nos extienda con las consultas o con las dudas o con todo lo que tengamos nosotros para conversar. Pero si no, perfectamente podemos hacer una tutoría un poco más corta si todo está claro, ¿verdad? Entonces, también para llevar ese orden, puedo yo iniciar con esta exposición de las orientaciones, un poco la revisión del entorno, por aquello de que no hayan tenido la opción de verlo. Y entonces, si van surgiendo ahí dudas conforme lo que voy hablando o ya tienen algunas dudas, las anotan por ahí y podemos hacer un espacio al final que tiene que ver. Yo solo enumero algunas sobre los detalles del curso, sobre la evaluación, sobre las lecturas, pero no es solamente eso, ¿verdad? Sino que todo lo que ustedes tengan por ahí, lógicamente lo tenemos para la discusión. Bien, entonces, bueno, después, como lo vemos acá, vamos a pasar luego a revisar un poco lo que son las lecturas de la unidad temática 1, que como bien lo vemos acá, tenemos que es el capítulo 1 de la unidad didáctica, que por suerte no es un capítulo tan extenso ni es un capítulo tan, digamos, complejo en el tanto la temática, ¿verdad? Porque sí tiene mucha parte de conceptual, ¿verdad? Por eso ya vamos a ver también que la tarea o la actividad sumativa de esta primera unidad tiene que ver con esa parte conceptual, por eso se pide un glosario. ¿Para qué? Para que las personas estudiantes puedan, al hacer ese ejercicio, al hacer esa tarea, ir adquiriendo esos conocimientos, esos nuevos aprendizajes de una manera un poco más sencilla, ¿verdad? Que no tratamos solamente de que lean y que después tengan que hacer ensayos o que tengan que hacer resúmenes, porque se vuelve un poco pesado, sobre todo para la parte del inicio del curso y además porque nos interesa que como parte introductoria del curso se conozcan primero los conceptos, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué vamos a estar hablando de cosas que no estamos tal vez comprendiendo, ¿verdad? Entonces, por eso esta primera unidad lo que aborda es precisamente toda la parte conceptual. Y por eso tenemos ahí el capítulo 1 de la unidad didáctica, que este capítulo se llama Introducción a la lucha por la igualdad de las mujeres.
y una lectura adicional que también es para el apoyo, ¿verdad? De tanto de la tarea como de lo que después se evalúa en el examen, que es un glosario de términos relacionados al enfoque de igualdad de género, ¿verdad? Que ahí a ustedes se les aporta el enlace, pero también se aporta la lectura por si cuando vienen a ingresar al enlace, el enlace está roto, ¿verdad? Que a veces pasa que nos han escrito, ¿verdad, profe? El enlace no descarga o cuando ya sale la página como que la página no existe o enlace no encontrado, ¿verdad? Entonces, por eso también les aportamos la lectura como tal. Y bueno, de esto que nos va a interesar, vamos a revisar esos principales elementos teóricos, ¿verdad? Que sería como la segunda parte de esta tutoría. La primera, que vamos a revisar todo lo relacionado al curso. Y la segunda, ya un poquito lo que corresponde a la unidad temática 1 y enfocarnos de alguna forma, ¿verdad? No solamente en lo que implica la tarea. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que revisamos cuáles son los requisitos de la tarea y solo me leo con lo que pueda contestar la tarea, ¿verdad? Sino que también es importante dar lectura en la medida de lo posible de la mayoría de las cosas que se nos pide, porque además va a ser evaluado al final en un examen, ¿verdad? Entonces, es importante pues desde este momento empezar a repasarlo, ¿verdad? A ponerle atención, como les decía, es una lectura sencilla, no tiene nada, ¿verdad? Básicamente conceptual. Lógicamente hay unas partes que las autoras hacen un poco más de análisis, de comprensión, de relación con otros acontecimientos, precisamente para que podamos ir entendiendo de qué se trata esto, ¿verdad? Entonces, bueno, por ahora, esto vamos a ver. Ese es como el orden de lo que les estaba comentando. Ahora tengo la página del sitio de Aprendeu, que espero que también lo estén viendo, ¿verdad? Y bueno, este lo tengo acá precisamente abierto para hacer una revisión rápida del entorno para, si no se han familiarizado con él, pues que por favor tomen estos minutitos para poner la atención. Cuando ingresamos al curso, bueno, no sé en el momento cómo ustedes lo ven, si lo ven exactamente desde, pues de qué tipo de dispositivo, pero por lo menos así en la computadora, en el PC se ve de esta forma. Tenemos la primer pestaña que es de avisos importantes. Los avisos siempre yo se los voy a estar subiendo en este espacio. ¿Por qué? Porque el plan es que una primera sección sea la que me vaya a ir ubicando con algunas cosas que vayan surgiendo durante el desarrollo del curso. Entonces, aquí normalmente se puede hacer en la parte textual, en el foro avisos, pero también suelo hacer un tipo de imágenes para que llamen la atención también de ustedes cuando ingresen al entorno y que se den cuenta que hay algo nuevo que se nos está mandando a revisar, ¿verdad? Bueno, aquí lo que yo les puse hace unos días es que recordaran, ¿verdad? Que el día de hoy estábamos con tutoría y que en este mismo, pues aquí yo les pongo el enlace, ¿verdad? Para que puedan ir a través de pulsar en ese enlace, puedan ir directamente al espacio, que en realidad aquí lo que es el foro de donde están los enlaces para las tutorías. Otra cosa que les quiero decir antes de que se me olvide es muy probable que para la segunda, tercera y cuarta tutoría haya un compartir entre profesores y profesoras. Como les decía yo ahora, este es un curso que tiene una cantidad enorme de estudiantes matriculados y una cantidad también significativa de profesores y profesoras. Son 23 grupos y creo que somos aproximadamente 16 o 17 profesoras dando este curso. Entonces, ha surgido la idea, que ya lo hemos hecho en otros cuatrimestres, de poder vincular varios grupos en una tutoría, con el afán de que pueda llegar a más personas lo que estamos impartiendo, ¿verdad? Porque si bien es cierto, el espacio
es lógicamente del estudiante, de la persona estudiante. También es cierto que a nosotros como profesores, profesoras y como universidad nos interesa llegarle a la mayoría de personas, ¿verdad? Entonces, el plan es que podamos unir diferentes grupos de este curso y que las tutorías sean compartidas por las diferentes profesoras que tenemos en ese curso. Entonces, hoy estoy yo sola, pero es probable, todavía no les puedo asegurar que vaya a suceder para la segunda tutoría, es probable que ya para esa segunda tutoría exista un grupo de 4 docentes, ¿verdad? Que entonces serían 3 más y estaría yo, lógicamente. Entonces, la segunda tutoría la daría otra profesora, la tercera tutoría otra profesora y la cuarta tutoría puede ser que probablemente, tal vez yo u otra profesora, vamos a ver. Pero esto se los comento para que sepan que puede suceder que la próxima tutoría no sea yo la que la imparta, a pesar de que lógicamente yo soy la profesora de ustedes, pero voy a estar presente en la tutoría, ¿verdad? No puedo ausentarme. Entonces, igualmente aquí encontrarán el enlace. Si ya existe un enlace que esté hecho por otras compañeras o tenemos que rehacer el enlace, pues aquí en esta parte donde ven que ya le di pulsar, este enlace probablemente de acá donde dice tutoría 2 ya estaría cambiado, pero yo procedo con tiempo a hacer los cambios en el momento, ¿verdad? Mientras tanto, hasta el momento estos enlaces son solamente míos, ¿verdad? Como pueden ver, está solo mi nombre en las 4 tutorías, pero si lo lográramos hacer por la experiencia que tengamos hoy, porque ya hoy hay otras profesoras dando tutoría y tenemos realmente una muy baja asistencia de estudiantes a la tutoría. Entonces, lo que queremos es unir, lógicamente, más estudiantes y que dentro de esos grupos, si son más grandes y tenemos más estudiantes, entonces tal vez haya un compartir diferente, ¿verdad? Con los demás estudiantes y se puede aprovechar más el espacio. Eso es lo que pretendemos. Entonces, bien, como les decía, en avisos importantes tenemos esos, ¿verdad? Bueno, y ya anteriormente que les habíamos dado la indicación, ¿verdad? La bienvenida al curso y que que en este espacio se publicarán los avisos importantes. Estas imágenes, como les decía, se van a ir modificando, ¿verdad? Ya después las dejarán de ver porque las vamos cambiando. En el espacio de bienvenida, sí, haciendo un recorrido rápido, ¿verdad? Bueno, aquí como ustedes pueden ver, tenemos algunos audios que también se suben precisamente porque tenemos estudiantes, algunos estudiantes con necesidades especiales, ¿verdad? Algunas necesidades educativas especiales que tienen que ver con la audición, la visión, ¿verdad? Entonces la UNED tiene que, como institución inclusiva que es, tiene que contribuir, ¿verdad? En este proceso. Entonces algunos audios se suben, aunque sean cortos, ¿verdad? Pero para poder orientar a estudiantes que tal vez tienen un problema de visión y prefieren escuchar, ¿verdad? Entonces hay algunas explicaciones que por eso se hacen en audio y que por eso también encontrarán algunos documentos que se llaman, bueno, creo que están ya a partir de la unidad didáctica 1, que se llaman a ver, ya se me olvidó el nombre, se me acaba de escapar, alto contraste, ¿verdad? Que es para las personas que tienen algún problema también de visión y que los tonos de colores y demás, pues les afecta para su lectura. Entonces, por eso es que el entorno está hecho pues con algunas pequeños avances que tienen que ver con la inclusión. En la parte de documentos importantes de inicio del curso, claramente no los vamos a abrir ni los vamos a revisar todos porque esto es parte de las actividades que ustedes tienen que realizar. Y bueno, aquí lo que tenemos es la forma en que se accesa a los libros digitales de la UNED, algunos consejos que da la UNED para el uso de las plataformas, las directrices para el trabajo en plataforma. También hay una guía de lenguaje inclusivo que siempre es importante, ¿verdad? De cómo expresarnos de manera escrita o verbal, de manera que incluyamos a todas las personas, ¿verdad? Por eso muchas veces nos escucharán decir las personas estudiantes, ¿verdad? Que a veces en términos
puede resultar tedioso para algunas personas, pero que hay que, lógicamente, sabiéndolos usar, ¿verdad? Porque no lees, ¿verdad? Como a veces dicen las personas, lees estudiante, lees, ¿verdad? Eso no es modificar no es modificar lo, cómo se debe hablar o cómo se debe escribir, ¿verdad? Ni la gramática, ni la ortografía, sino que es de qué forma podemos hacer inclusivo. Eso es solo por ponerle un ejemplo, porque el tema del lenguaje inclusivo es muy amplio, ¿verdad? Guía para la utilización del formato APA, que sabemos que muchos de los documentos se piden siempre con formato APA. 9 claves que garantizan el éxito en un curso o asignatura virtual. Están incluidas las orientaciones acá, pero creo que también están fuera de esta carpeta. El reglamento general estudiantil, que siempre es importante que ustedes lo conozcan en el caso, tanto por saber sus derechos como estudiantes, también las obligaciones, pero también ante circunstancias que ustedes creen que tienen que hacer o solicitar alguna apelación o algo que ustedes quieran hacer, bueno, ahí está el paso a paso también en el reglamento. Y las reglas de etiqueta, que sí era un documento que yo les decía ahora, que sí es importante de leer, pero a manera de resumen, lo que les quiero decir con esto es que es la forma que tenemos de hablar o de comportarnos o de relacionarnos en un entorno virtual, ¿verdad? Por eso esto se llaman reglas de etiqueta. Eso significa que existen algunas, por llamarlo de alguna forma, parámetros, indicaciones de cómo debemos relacionarnos, porque como no nos relacionamos en un cara a cara, entonces tienen que existir reglas también de cómo nos comportamos, ¿verdad? Entonces, por favor, revísenlo si no las conocen, ¿verdad? Y entonces un poquitito, unos minutitos, algo de conocer un poco más, que siempre es importante, ¿verdad? Decir, bueno, qué significarán estas reglas, qué será, cómo es que me debo expresar o comportar en un entorno, ¿verdad? Que si ya sabemos que en el cara a cara alzar la voz o gritar está mal visto, también en un entorno virtual está mal visto, por ejemplo, escribir con letras mayúsculas o escribir con colores rojo, por ejemplo, ¿verdad? Porque eso también se convierte en el sinónimo de gritar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo grito en un entorno virtual? Es así, ¿verdad? O cómo me puedo referir al compañero o a la compañera, cómo puedo escribir de manera que sea respetuoso, etcétera, ¿verdad? Entonces, importante tomar en cuenta que para nuestra relación en este entorno existe también, pues, toda una norma, por llamarlo de alguna forma, o reglas, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que tiene que ver con los documentos que tenemos incluidos aquí en el entorno de bienvenida. Después tenemos la unidad didáctica, género y derechos humanos, que con solo que ustedes le den pulsar, ya ella se empieza a descargar, ¿verdad? Entonces, que también un poco pesada, porque sí, como les decía, es un documento bastante amplio y además tiene suficientes imágenes, ¿verdad? Que lo hacen todavía un documento de mayor peso, entonces a veces hay que darle pues sus minutos y demás para que pueda descargar. Por favor, si alguien tiene problemas o dificultades para descargarla, ¿verdad? Si tienen quien les ayude, ¿verdad? Pues por supuesto a descargarlo lo intentan, pero si del todo se les complica, se pueden poner en contacto conmigo y me indican, ¿verdad? Para ver cómo lo podemos hacer, ¿verdad? Si hay alguna forma de bajarle el peso al documento o si hay alguna forma de convertirlo, etcétera. Lo que podamos hacer con el afán de ayudarles a ustedes, ¿verdad? Entonces aquí ya, como pueden ver, se descargó. Em, Esta es una unidad didáctica que tiene 502 páginas y está distribuida en 7 capítulos, ¿verdad? Que como podrán ver, tiene sus colores llamativos, que lo que se trata es de favorecer la lectura. No son páginas completamente llenas o cargadas de información, ¿verdad? Porque realmente lo que intenta es que haya su espacio, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes se pueden dar cuenta, la lectura va a ser todavía más rápida, porque a veces decimos, 30, 40 páginas, pero cuando ya uno las ve, que no están completamente todas llenas de texto, sino que tienen imágenes, que tienen
resumen, en algunos casos actividades de autoevaluación, pues entonces por eso se hace todavía mejor y más comprensible la lectura. Ahora revisaremos un poco lo correspondiente. Ahora voy a abrir las orientaciones, que eso sí es importante, ¿verdad? Y que me gusta siempre durante la primera tutoría poder revisar la orientación con ustedes, porque eh, es el documento base de nuestro curso, ¿verdad? Entonces, sí es importante que si no han tenido la oportunidad de chequearla, la orientación, pues entonces es el momento para que lo podamos revisar, porque sí, Profe, ajá, perdón, es que estamos viendo la presentación. No ajá, sé si estás compartiendo algo. tengo la orientación, ¿no se ve? Ahorita estamos en una diapositiva que dice sobre las lecturas. Ah, entonces eso se dejó de compartir. Vamos a ver un momento. Perdón. Ya ahora sí se ve la orientación. Ahora sí, perfecto. Ujú. Gracias. También había ido al entorno y no me di cuenta entonces que no estaba proyectándose el entorno de Aprendeu. Bueno, entonces lo que les decía de revisar la orientación es que es importante, ¿verdad? Con el afán de poder identificar cosas importantes del curso que nos haga, por supuesto, aprender y por supuesto que es lo más importante, aprobar el curso, ¿verdad? Entonces, siempre este documento es importante que lo revisemos y que ustedes ya tienen dudas, pues también me las hagan saber. Entonces, bueno, tenemos una pequeña introducción, ¿verdad? De que siempre es importante cuestionarnos en relación con los derechos humanos, ¿verdad? Que a veces creemos que ya los derechos humanos están dados, están garantizados y lamentablemente nos damos cuenta en la práctica que eso no es así, ¿verdad? Entonces, siempre hay personas, grupos, organizaciones, estados, ¿verdad? Que quieren mancillar los derechos humanos de las personas y que entonces nos damos cuenta que la lucha es una lucha continua. Entonces, por eso es lo importante, porque al final, por ser todas las personas que estamos en este mundo, ser personas, precisamente por ser personas, es que esto nos interesa, ¿verdad? Porque derechos tenemos absolutamente todos desde el día que nacemos. Entonces, por eso es que es importante que conozcamos, que abordemos la temática y sobre todo que podamos identificar cuáles las mayores problemáticas o las principales situaciones que atentan, ¿verdad?, contra el cumplimiento de los derechos humanos y que por supuesto hay minorías que siempre se han visto pues mayormente violentados, ¿verdad? Entonces, esto es básicamente el objetivo del curso, ¿verdad? Entonces, como les decía al inicio, tiene dos grandes ejes, ¿verdad? Que es la perspectiva de género y los derechos humanos. Esto lo vamos a ir viendo un poquito rápido. El objetivo general de este curso es brindar las herramientas teóricas y metodológicas al estudiantado para el análisis de la realidad personal y social desde la perspectiva de género y desde el enfoque de derechos humanos, de forma tal que sean implementadas en futuras intervenciones académicas y profesionales. Importantísimo, nada más aclarar aquí, me detengo un momentito, nada más para decir que la discusión, como les decía, del tema de los derechos humanos no es solamente porque ya tuve que llevarlo en este curso, ¿verdad? Y tal vez me pueden decir, profe, pero es que tal vez no va a ser necesario porque yo me voy a dedicar, no sé, a trabajar en algo que no tiene nada que ver y no me voy a relacionar así tanto con las personas y tal. Bueno, por eso el curso nos dice en su objetivo principal que es precisamente para lograr ese análisis de la realidad personal y social. ¿Por qué? Porque como lo decía ahora, nos incide a todos, ¿verdad? Porque todos por el hecho de ser personas tenemos derechos. Entonces, es un tema que nos interesa a todos y a todas y que es transversal en nuestras vidas, ¿verdad? Porque en todo sentido tenemos que hablar de derechos cuando trabajamos, cuando
andamos por la calle, cuando nos enfermamos, cuando nos alimentamos, en todo momento tenemos que pensar en que lo que estamos haciendo y lo que estamos logrando o en lo que nos estamos interrelacionando, hay un derecho de por medio, ¿verdad? Porque si me enfermo, quiero ir en el caso nuestro, de nuestro país, al seguro social, que tengo un derecho al seguro, que quiero que me atiendan bien, que quiero, ¿verdad? Entonces, por cualquier cosa mínima que si necesito alimentarme, ¿verdad? Necesito que el Estado me garantice el acceso a esos alimentos a través de una canasta básica, por lo menos lo mínimo para poderme alimentar. Entonces, si nos vamos dando cuenta, en todo nuestro sentido, ¿verdad? Personal, social, están relacionados los derechos humanos, ¿verdad? Y si bien es cierto, este curso habla del género y género lo vamos a entender en forma amplia, ¿verdad? Sí hablamos mucho del feminismo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, pero que no se entienda que solamente nos referimos a los derechos de las mujeres porque nada más se nos ocurrió hablar de las mujeres o porque se nos ocurrió decir que no tenemos derechos, no, ¿verdad? Sino que también hay todo un contexto y toda una historia que hoy nos tiene haciendo discusiones sobre la temática de la mujer, que también podemos pensar en que la gente puede decir, bueno, pero es que se preocupan solo por las mujeres y no solo las mujeres matan. Efectivamente, no solo las mujeres matan, pero tenemos que entender por qué es que las mujeres mueren por una condición y esa condición es de ser mujer, ¿verdad? Porque eternamente o históricamente se ha considerado a la mujer como inferior al hombre y lo vamos a ver en la historia y lo vamos a ver en adelante conforme vayamos viendo un poquito más de información. Y el hombre, contrario a eso, muere por otras circunstancias, ¿verdad? Que no está bien, lógicamente, ¿verdad? También a los hombres los matan, claro que sí, pero no por su condición de ser hombre, ¿verdad? Sino que ahí hay diferencias, es por otras circunstancias, como también hay mujeres que mueren por otras circunstancias, no vamos a decir que solamente por su condición de ser mujer, pero cuando hablamos del feminismo y de todo esto, estamos hablando de que históricamente la mujer no ha podido equipararse o tener una relación de igualdad con el hombre en muchos aspectos, ¿verdad? Aquí puse el ejemplo de la vida, ¿verdad? De morir o no morir, o que la matan, ¿verdad? O lo matan, pero en realidad es mucho más amplio, ¿verdad? El asunto de cómo ha sido esta desigualdad y esta discriminación a ciertos grupos que en su momento considerados como minoritarios y que podríamos hablar de otros grupos, pero en este caso hablamos de género y derechos humanos, ¿verdad? Entonces, importante para ir haciendo ahí como esa vinculación, porque este curso así y porque en general, perdón, en humanidades también se da, bueno, porque como universidad pública que es, interesa formar a sus estudiantes como personas integrales, ¿verdad? No es solamente como que vino a la universidad a estudiar los cursos propios de la carrera y ya me fui a trabajar, que eso es lo que me interesa. Es verdad, a todos nos interesa estudiar y salir a trabajar, que es lo que queremos también, ¿verdad? Y poner en práctica nuestros aprendizajes y ser ya profesionales y tal, pero también como toda universidad estatal está llamada a formar estudiantes de manera integral, ¿verdad? Que entonces por eso tenemos que pensar en el ciclo de humanidades, que tenemos que llevarlo porque el plan es eso, ¿verdad? Como su nombre lo dice, pues contribuir a ser de las personas estudiantes, personas comprometidas también con su sociedad, con su comunidad, con su entorno inmediato, ¿verdad? Entonces por eso también una temática importantísima que se da en este ciclo de humanidades. La primera unidad tiene como objetivo diferenciar los conceptos teóricos y los elementos históricos de género para favorecer relaciones no discriminatorias y equitativas entre las personas. La segunda, aquí como les decía, en esta primera unidad vemos conceptos y un poco ya lo que es el acercamiento a lo que va a ser el segundo capítulo, que tiene que ver ya con las olas del feminismo, que eso es básicamente se llaman olas, pero es como decir los periodos, cómo se fue desarrollando, ¿verdad? Cuáles fueron los primeros movimientos, cuáles fueron aquellos primeros indicios de que venían grandes movimientos por la lucha de los derechos de las mujeres y a la par por los derechos de otras personas también, ¿verdad? Porque no es solamente
de las mujeres, porque hablar de derechos humanos hablamos de todas las personas. La segunda unidad temática nos dice analizar la situación histórica de los movimientos feministas en pro de los derechos humanos y los derechos de las mujeres para la determinación del impacto de estas luchas en los procesos de transformación social. Esto es lo que les decía también hace un rato, de que cuál es la vinculación que tiene un movimiento feminista o esa lucha por la igualdad de género en el cumplimiento de los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esta segunda unidad ya nos va introduciendo un poco en esta temática de cómo vamos a ir entendiendo cómo hoy tenemos una cantidad de derechos humanos que se nos cumplen gracias a esos movimientos que iniciaron hace siglos por los derechos de las mujeres, ¿verdad? Como les decía, fue como la puerta que abrió esa lucha y que además puso en perspectiva que se estaban violentando muchos derechos, ¿verdad? Entonces, ahí lo vamos a ir viendo también y lógicamente comprendiendo que a la par de estas luchas feministas que son dadas por mujeres, también hubo y han habido en la historia también, no solo mujeres, sino hombres que han acompañado, luchado, estudiado, investigado para avanzar en estos derechos también, ¿verdad? La tercera unidad tiene como objetivo inferir la importancia y las implicaciones de los aportes desde los estudios de masculinidad y feministas para la consecución de la igualdad de género. Como les vengo diciendo también, entonces no es solamente la cuestión del feminismo, no es solamente hablar de género. Cuando hablamos de género, hablamos en general de lo masculino como lo femenino, ¿verdad? Entonces estamos hablando aquí, ya llegamos a una tercera unidad que nos viene a decir, bueno, quiere decir que hay aportes también de los estudios de masculinidad, ¿verdad? Entonces ahí vamos a entender por qué en la primera unidad tuvimos que entender qué es el machismo, por qué tuvimos que entender qué es la masculinidad hegemónica, vamos a tener que entender qué es la misoginia, ciertos términos que vamos a ir vinculando y después vamos a decir, claro, ahora entendemos porque es que también los estudios de masculinidad aportaron, ¿verdad? En esta consecución o en esta lucha por la igualdad de género. Entonces también que no perdamos de vista, ¿verdad? De que es solamente un asunto del feminismo, ¿verdad? Sino que también han habido grandes aportes de las nuevas masculinidades o lo que son llamadas las masculinidades alternativas, que son cómo construir o cómo criar o cómo, sí, construir sociedades que no estén basadas en el machismo o en masculinidades hegemónicas, ¿verdad? Sino que hay que comprender, tratar de llegar a esa comprensión de que mujeres y hombres somos iguales, ¿verdad? Ni el uno arriba del otro, ni la otra arriba del otro, porque no se trata de competir, ¿verdad? Se trata de buscar esa igualdad y de poder decir que por fin, ¿verdad? En el tiempo, los hombres y las mujeres son vistos iguales ante los ojos de todo, ¿verdad? Tanto de las demás personas, ante los ojos sociales, ante los ojos políticos, económicos, laborales, ¿verdad? Que eso es lo que se busca, ¿verdad? No competir ni decir, es que son más importantes las mujeres o son menos importantes los hombres. No, es verdad, es tratar de entender cómo todas esas circunstancias o esta historia o esta forma de que se nos socializó a todos, pues afectó de alguna manera y provocó que hoy nos veamos diferente, ¿verdad? Y la unidad 4 tiene por objetivo de aprendizaje determinar la importancia del sistema internacional de derechos humanos y derechos de las mujeres para el cumplimiento y respeto de los acuerdos tomados en las conferencias y convenciones ratificadas por los estados parte. Esto es básicamente la comprensión de todas esas actividades que se dieron en determinados momentos, ¿verdad? A favor de esta lucha de los derechos de las mujeres. Entonces, estamos diciendo que cuando hablamos de conferencias y convenciones, es que hubo conferencias, hubo convenciones internacionales, ¿verdad? Las vamos a repasar un poco también. Esas conferencias y esas convenciones trataron diferentes temas, ¿verdad? En su momento se habló, por ejemplo, hay una conferencia donde se habló de la salud sexual y reproductiva. Hay otra conferencia donde se puso
en evidencia o se llegó a comprender que los derechos de las mujeres también eran derechos, ¿verdad? Que las mujeres también tenían derechos. Entonces, todos trataban diferentes temáticas, ¿verdad? Después viene otra conferencia, que es la primera que viene a hablar sobre la violencia que están sufriendo las mujeres. Entonces, vienen dándose como en la historia este tipo de convenciones, reuniones, conferencias, encuentros a nivel mundial que va poniendo sobre la mesa las diferentes problemáticas que están enfrentando las mujeres y que se tienen que discutir, ¿verdad? Y que se logran ciertos avances. Cuando hablamos de los estados parte, estamos hablando de los diferentes países que forman parte de este sistema internacional de derechos humanos. En el caso nuestro, es el sistema interamericano, ¿verdad? Es el internacional porque nos cubre a muchos países, pero a Costa Rica el sistema que le corresponde es el sistema interamericano de derechos humanos. Hay otros sistemas, está el sistema europeo y está el sistema africano, que si bien es cierto, la unidad didáctica tiene algunas páginas especiales para esta temática, no es un tema que vamos a estudiar en este curso. Digamos que esa parte de la de la unidad didáctica no la vamos a leer, ¿verdad? No vamos a leer lo que corresponde al al sistema africano ni al europeo. Vamos a enfocarnos en el sistema interamericano, que es el que nos corresponde a Costa Rica y que se divide en dos grandes instituciones que lo representan y que es el que lo sostiene, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Internacional de Derechos Humanos, ¿verdad? Que hay unas formas en que se presentan ante ellas situaciones violatorias de derechos que si tal vez no se resolvieron en el país, uno las puede elevar a este sistema internacional, ¿verdad? Entonces, pero eso ya es en la cuarta unidad. La unidad temática uno es básicamente los conceptos que vamos a ver de género, sexo, patriarcado, masculinidad hegemónica, androcentrismo, misoginia, machismo, igualdad, equidad, no discriminación. Y como les decía, ese primer capítulo hace una introducción a la parte del origen del feminismo, porque después lo vemos en la segunda unidad, que es donde vamos a ver, les voy a pedir un momentito porque me estoy quedando sin batería y voy a poner a cargarla. Por si escuchan un ruido, eso es lo que ya me avisó que se me quiere descargar. Entonces, la unidad temática 2 ya sí hace un poco más de análisis sobre las olas del feminismo, que es precisamente los movimientos feministas, cómo se distribuyeron en los diferentes siglos, ¿verdad? Y cómo se le llaman. Son conocidos como olas del feminismo, una primera ola que es conocida por las mujeres que fueron identificadas como las mujeres de ese periodo de la Ilustración, que ahí veremos las principales representantes de este movimiento. Y ya. La segunda ola, que después tiene que ver con el movimiento sufragista, que es cuando se logra, sobre todo en algunas partes de Europa y Estados Unidos, el derecho al sufragio de las mujeres, ¿verdad? Que si podemos ver, eso es un derecho básicamente recién adquirido, porque estamos hablando de que en nuestro país se vota apenas a mitad del siglo XX, ¿verdad? Entonces, es también algo pues muy interesante, ¿verdad? Porque no es un derecho que tenemos ganado o del que disfrutamos las mujeres hace muchísimos años. Después hablamos un poco en este capítulo perdón, esta unidad de los antecedentes del Día Internacional de la Mujer, por qué celebramos o conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo de este día? Retomamos aquí luego lo correspondiente a la tercera ola, la producción teórica y la institucionalización de derechos, que ya eso tiene que ver con la segunda mitad del siglo XX. Y aquí era donde les decía lo de algunas conferencias que tienen que ver con ya años más recientes, ¿verdad? Que son las conferencias mundiales. Cada una de estas conferencias es importante también que cuando ya lo vayan leyendo y lo vayan estudiando, le pongan atención. Cada una de esas conferencias trató diferentes temas, ¿verdad? No todas hablan de lo mismo, no todas hablan de los mismos derechos de las mujeres.
Una hablará de los derechos sexuales y reproductivos, otros hablará del derecho a la no violencia y demás, ¿verdad? Entonces, sí leerlo con atención, ¿verdad? Y cómo se va avanzando en los diferentes temas. La unidad temática 3, que lleva como nombre Igualdad de Género y los aportes desde los estudios de masculinidad y feministas, pues habla de los aspectos metodológicos para el análisis de género. Cuando aquí hablamos de análisis de género, lo que hablamos es de cómo entender o cómo lograr que en los diferentes espacios, sean políticos, sociales, económicos, se tome en cuenta también la perspectiva de género, ¿verdad? En este caso, cómo incluir, por ejemplo, decisiones o perspectivas o aportes de las mujeres en tomas de decisiones que por muchísimos años tal vez han sido exclusivas de los hombres, ¿verdad? Esto es clarísimo ahora, por ejemplo, en política, porque nuestro país en ese sentido, por ser un Estado parte, ¿verdad?, del sistema interamericano de derechos humanos, pues avanza en todo lo que significa el derecho de las mujeres, los derechos de las mujeres. Y un ejemplo de esto es que tiene que haber paridad de género en las cuestiones políticas, ¿verdad? Entonces, por eso vemos que un ejemplo muy claro, por ejemplo, en las alcaldías, en las municipalidades, si el hombre es alcalde, el siguiente puesto tiene que ser una mujer, que entonces sería una mujer vicealcaldesa. O al revés, si la mujer es alcaldesa, tiene que haber un hombre que sea vicealcalde primero o vicealcalde segundo, pero tiene que haber paridad de género, ¿verdad? Entonces, eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, más o menos es como tratar de entender cómo ya en lo cotidiano, ya en lo que podemos vivir en el día a día, cómo logramos tener esa perspectiva de género o cómo transversalizamos esa perspectiva de género, cómo en una política social podemos incluir la perspectiva no sé, de una mujer. Y como les decía, esto es solamente porque hablamos aquí de los derechos de las mujeres, pero también podemos hablar de los derechos de las personas con discapacidad o de los derechos de las personas adultas mayores, ¿verdad? Porque esto es en general un curso de género y derechos humanos. Pero entonces también se trata de ver cómo incluir esa perspectiva, ¿verdad? Dentro de las decisiones que se tomen. Por ejemplo, un ejemplo así muy claro que les voy a poner. em, en la calle, normalmente el tipo de violencia sexual es dado contra las mujeres, ¿verdad? Comentarios soeces, incluso tocamientos, incluso violaciones, ¿verdad? Que se pueden dar en la calle, por ejemplo. Entonces, hay instituciones, incluso municipalidades, que han tomado decisión de poner, por ejemplo, botones que le llaman botones de pánico y incluso el INAMU lo hizo, el Instituto Nacional de las Mujeres empezó con eso, a poner botones de pánico en ciertos lugares en San José o en ciertos lugares en cabeceras de provincia, precisamente por si una mujer en ese momento se siente ante una amenaza de este tipo, lo pueda tocar y eso activa un sistema de policía, ¿verdad? También se ha dado ahora con las paradas de buses. Hay ciertas paradas de buses, yo sé que no en todas las comunidades lo vamos a encontrar, pero sí sé que ya existen. En Cartago, que yo estoy en Cartago, ¿verdad? Porque yo vivo y trabajo en Cartago. He visto algunas paradas que ya pusieron cámaras, ¿verdad? Digamos que las paradas les hicieron ya con techo, nuevas, remodeladas, completamente nuevas, y tiene una camarita también para que lo que esté sucediendo en la parada, ¿verdad? Los policías también los puedan estar viendo desde una plataforma, ¿verdad? Entonces, para la protección, por ejemplo, ante este tipo de, obviamente va a servir para cualquier tipo de agresión, asalto, lo que sea, y no solamente porque le suceda a una mujer, pero nacieron con esas intenciones de evitar, ¿verdad?, este tipo de violencia, sobre todo la sexual, que enfrentan las mujeres día a día, ¿verdad?, cuando están en la calle o ante una situación, ¿verdad?, que por ser consideradas indefensas, entonces pueden resultar siendo víctimas de este tipo de ataques, ¿verdad? Entonces, tienen la cámara y también tienen un botón, ¿verdad?, de pánico. Entonces, ¿cómo hacer que estas políticas o estas tomas de decisiones en razón de social, económicas, ¿verdad? Puedan tener una perspectiva de género, ¿verdad? Entonces también, o transversalizar la perspectiva de género en todas estas decisiones.
También está el tema del lenguaje inclusivo, los estudios de masculinidad, por ahí viene también una lectura que tiene que ver con los nuevos movimientos feministas, ¿verdad? Que ya eso sí es un poco ya más estructurado, que tiene que ver con los tipos de feminismo, que a partir de toda ese desarrollo intelectual que se dio en estos siglos anteriores, ¿verdad? Se pudo ir desarrollando y hoy en día ya contamos con toda una teoría que podemos ¿verdad? Si quisiéramos ahondar, pues se puede ahondar, ¿verdad? Hay diferentes feminismos y demás, ¿verdad? Entonces, cada quien con su lucha particular, ¿verdad? Y también hay un repaso por ahí de las nuevas luchas de movimientos sociales que tiene que ver con otros movimientos de minorías tal vez que a la par de la lucha que se iba dando por el género, también empezaron ellos a luchar por sus derechos, ¿verdad? En este caso tenemos que ver, por ejemplo, los movimientos sociales que hace la población LGBTIQ, los movimientos verde que tienen que ver con los movimientos ambientalistas, que también tienen que ver con esos derechos, los movimientos que tienen que ver contra los discursos de odio que hoy en día están tan de moda, ¿verdad? Sobre todo con este tema de las poblaciones migrantes, ¿verdad? Que al final lo que se hace es que si se criminaliza la migración como si toda persona que migra fuera un criminal, ¿verdad? Entonces, y eso va generando discursos de odio. Entonces, a la par de todas estos movimientos, ¿verdad? Estas luchas de los derechos de las mujeres, se van creando nuevos movimientos sociales, ¿verdad? Que también pues son necesarios que se den para poder lograr conseguir los derechos. Como les decía al inicio, los derechos no están dados. Dice la legislación y dice la Carta de los Derechos Humanos que por haber nacido personas, por ser personas, tenemos todos esos derechos, pero no están dados, ¿verdad? Eso está claro de que todos los derechos que tenemos hoy en día han sido producto de alguna lucha y tenemos que seguir en esa vía, ¿verdad? Tenemos que seguir porque ya nos damos cuenta que no están escritos en piedra. Y la unidad temática 4, bueno, tiene que ver con ya específicamente con el Sistema Internacional de Derechos Humanos, que tiene que ver con conceptos también, qué son los derechos humanos, cuáles son sus principales características, también cuáles son las generaciones, porque para una mejor comprensión están distribuidos los derechos humanos en generaciones, ¿verdad? Es decir, así como hablamos de las olas del feminismo que tiene que ver con periodos en el tiempo, así también están los derechos humanos. Se habla de los derechos humanos de la primera, segunda y tercera generación, ¿verdad? Entonces, hablamos de la primera generación, que eran los derechos económicos, sociales y culturales, que fueron de los que primero se venían hablando, ¿verdad? Después vienen otros derechos y así, ¿verdad? Entonces, pero eso lo vamos a ir estudiando. Ya cuando hablamos del sistema de protección, propiamente del sistema interamericano, ¿verdad? Estamos hablando de qué es ese sistema, qué es lo que vamos a ver en esta unidad 4. Vamos a retomar también lo que es la CEDAW, que por sus siglas en inglés, ¿verdad? Significa la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Esa es una convención, si no la más importante, que vino a hablar de la violencia y la discriminación que sufre la mujer. Y después repasaremos la conferencia de Viena, que es una conferencia que esa es la más importante de la que podemos hablar. Todas son importantes, pero esta es la que viene a decir y pone en discusión que las mujeres también tienen derechos humanos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. La conferencia del Cairo, que esta es una conferencia que se desarrolló en el Cairo, en Egipto, ¿verdad? Que habló de básicamente de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, ¿verdad? Porque también se logró identificar que en muchas culturas, en muchos años, en muchos siglos anteriores, las mujeres estaban, pues, básicamente como expuestas a lo que se definiera con su cuerpo, ¿verdad? Si había que tener hijos, entonces era em, buscar la procreación, pero casi que obligatoriamente, ¿verdad? Porque se consideraba que tenían que haber más varones para poder ser los herederos y si tenían niñas, entonces, a veces eran hasta maltratadas porque no podían ser niñas y demás, ¿verdad? Entonces también ya empiezan a discutir, ¿verdad?
cómo la mujer también puede decidir sobre su cuerpo en cuanto a maternidad, ¿verdad? Y después hablamos de la Convención Belém do Pará, que esa es una convención que habla específicamente de la importancia de la lucha contra la violencia, ¿verdad? Contra la mujer. Esa es por el lugar donde se realizó, que esto es en Brasil, ¿verdad? La convención, por eso se llama Belém do Pará, igual que la de Viena fue en Viena, igual que la del Cairo, ¿verdad? Entonces, por eso llevan el nombre del lugar donde se desarrollaron, donde se llevaron a cabo. Después, como lo vimos arriba, hablábamos del Día Internacional de la Mujer y aquí en esta unidad vamos a hablar del día del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que también tiene su razón de existir, porque el 25, que fue lo que sucedió en la historia y por qué hoy se conmemora, ¿verdad? Entonces, en otra unidad habíamos hablado del 8 de diciembre, que es el Día Internacional de la Mujer, pero aquí hablamos del 25 de noviembre, que es el Día de la Eliminación eh, contra la violencia, de la violencia contra la mujer. Y un repaso también que vemos de la lucha, cómo se dio esa lucha feminista en Costa Rica, ¿verdad? ¿Dónde empezó? ¿Quiénes fueron las primeras precursoras? Todo inició como personas que eran estudiantes en el Colegio Señoritas y cómo se va dando ya esa discusión, ¿verdad? Y después las primeras mujeres que estudian derecho, las primeras mujeres que pueden estudiar incluso o que salen del país a estudiar y que empiezan pues a mover un poco más la situación en nuestro país, ¿verdad? Porque todo lo que estaba sucediendo en el mundo pues también afectaba a Costa Rica, ¿verdad? Entonces así se hace un repaso de cómo logramos pues avanzar o empezar a avanzar en este camino. Bueno, como lo vemos, este es un curso que se ofrece completamente en modalidad virtual en el entorno AprendeU. Tenemos actividades teóricas y prácticas, ¿verdad? La primera actividad, que es la que ustedes ya en este momento está pues en vigencia, ¿verdad? Que creo que es el 22 de febrero, si no me equivoco, que tienen tiempo para entregarlo, es el glosario y en unos minutitos vamos a revisar las instrucciones de esa tarea por si hay alguna duda, ¿verdad? Y ese es un glosario precisamente porque la primera parte que tomamos tiene que ver con conceptos, ¿verdad? Entonces, el plan de hacer un glosario es precisamente de que se puedan tener más claras, ¿verdad? Estos inventario de palabras o de una lista, ¿verdad? De palabras, de conceptos o de alguna información relacionada con esa palabra para que para ustedes sea más claro. Y aquí tenemos una guía para la realización de ese glosario, ¿verdad? Realizar la lectura del texto, seleccionar las palabras, ¿verdad? Que se van a definir o describir, seleccionan la información, ¿verdad? Y después pueden, siempre lo hemos dicho, que si tienen aportes de otras lecturas, que no es exactamente solo las lecturas que nosotros les damos, las pueden utilizar siempre que lo citen, ¿verdad? Que tengan que hacer, ¿verdad? Que no es información de ustedes, ¿verdad? Sino que ustedes la están tomando de algún lado y eso tiene sus derechos de autor. Entonces también es importante que pueden aportar de otras lecturas, pero dando el crédito de dónde la tomaron, ¿verdad? Si es de internet o si es de otro libro que ustedes tenían y demás, pero entonces tienen que citar de dónde están tomando información adicional. Y lógicamente, ahorita que acabo de ver aquí en el último renglón que nos dice que no se aceptan el glosario realizado con inteligencia artificial, porque si bien es cierto, sabemos que hoy en día la inteligencia artificial más bien nos va a favorecer para un montón de cosas, ¿verdad? También es cierto que la universidad debe proteger que las tareas, los trabajos, ¿verdad? El aprendizaje se debe garantizar en los estudiantes, ¿verdad? No que copiaron o se lo encontraron y tal. Entonces, a nosotros se nos dan las herramientas desde la parte de tecnologías de la universidad para poder detectar trabajos que son hechos con inteligencia artificial, porque a veces se nos ha hecho creer, ¿verdad?, de que eso no es posible, de que con digamos, algo tan básico como el chat GPT, pero que lógicamente hay otras herramientas ahora, ¿verdad?, que no se puede detectar y sí se pueden detectar, ¿verdad? Así como inventaron
cómo usarlo, ¿verdad? También se inventó también cómo detectarlo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, la universidad, por ser una universidad precisamente, tiene toda el soporte, ¿verdad? Para que nosotros se nos permita identificar, ¿verdad? Si hay algunas tareas. En todo caso, más allá de que nosotros lo podamos identificar, lo que tratamos de promover es que los estudiantes lógicamente no lo usen. Si ocupan revisar algo o usar algo de la inteligencia artificial, lo pueden también indicar en sus trabajos, ¿verdad? Se tomó tal parte de tal sitio o tal información de tal sitio, pero que sea nada más como una referencia, no que el trabajo está completamente hecho con inteligencia artificial. Aquí se dan algunos ejemplos de glosarios, ¿verdad? Que sean un poco creativos precisamente para que más o menos tengan una idea. La segunda tarea es una revista digital, que ahí también viene su indicación y que cuando ya el módulo 2 esté abierto, también usted, la unidad 2 perdón, le esté abierto, ya ustedes van a poder ver que se abre al día siguiente después de que entregan la tarea, ¿verdad? Entonces también la tarea de la primera unidad y luego de que ya vence eso, se abre la unidad 2. Es una revista digital también con la información. Aquí se les dice en las indicaciones que lógicamente no están aquí, están en el entorno de Aprendeu, dice cuáles son los elementos que debe contener esa revista digital, ¿verdad? Entonces también tiene que ver con lo de las olas, del feminismo y demás, que es lo que ya vimos que es la unidad temática 2. También viene ejemplos de cómo hacer la revista, ¿verdad? Hay... yo sé que hay programas y que tal vez ustedes conocen programas para hacer este tipo de revistas digitales, pero siempre les decimos lo más básico, por ejemplo, utilizar el Word o utilizar PowerPoint o utilizarlo, digamos que lo más básico que nos da Microsoft, ¿verdad? Que es lo que les podemos pedir a los estudiantes. Que, profe, que lo puedo hacer en Canva, profe, que si lo puedo hacer en, ¿verdad? Porque hay una cantidad de programas, entonces, sí, no importa, usted lo puede hacer. Si conoce el programa, utilícelo. Igual para el glosario, si sabe utilizarlo, eso no es problema. Nosotros solamente damos lo básico de indicaciones de una guía de cómo se realizan, porque habrá personas que definitivamente o no tienen digamos, el acceso en cuanto a algún dispositivo, algún programa, ¿verdad? O bien, no saben, pueden tener el acceso al programa, pero no lo conocen, ¿verdad? Entonces, también, entonces, por eso siempre partimos de lo mínimo. ¿Cómo hacerlo? Lo puede hacer así, 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 con Word, por ejemplo, que sería como lo más básico, pero si ya usted conoce otro programa y tiene la capacidad de utilizarlo, bienvenido, nada más cumplir con la entrega y que normalmente siempre pedimos que se hagan entregas en PDF, porque a razón de la calificación, cuando ustedes suben el documento a el entorno, para nosotros es más fácil calificarlo cuando está en un PDF. Entonces, ustedes pueden utilizar el Canva o no sé, algún programa, pero cuando van a guardar el documento lo pueden guardar como un PDF y así nos lo envían, porque es la forma en que nosotros podemos revisar sin tener que estar descargando documentos. Entonces, es como decirlo, en el mismo entorno lo podemos revisar, pero solo en PDF. La tercera tarea es la elaboración de un tríptico o desplegable, lo que conocemos como brochure, como volante, ¿verdad? A partir de la información de la unidad 3. Esa deberá, bueno, con el tríptico y también hay otros detalles, siempre partiendo de cómo hacerlo con Word, ¿verdad? Lo mismo que les estaba diciendo. Todo este tipo de documentos les vamos a dar una guía básica, pero si ustedes saben utilizar otros programas, bienvenido a otros programas y lo guardan en PDF y lo suben. También vienen ejemplos de trípticos, ¿verdad? Y cómo hacerlos, ¿verdad? Y con la información que también se les va a pedir para esa tercera unidad, ¿verdad? Que la tercera unidad veníamos hablando de la perspectiva de género, la transversalización y demás. Y la cuarta tarea es un resumen y análisis crítico, lo que llamamos como resúmenes académicos, ¿verdad? De lectura de forma individual. Entonces, esta actividad
tiene como objetivo que los estudiantes logren concretar, ¿verdad? Algunos aspectos relevantes de lo que ustedes leyeron, ¿verdad? Y que definan aprendizajes que se vinculen con lo que ustedes estudian, ¿verdad? Cómo vincular esto que estoy leyendo y esto que estoy resumiendo con mi parte laboral o mi parte personal o mi parte académica, ¿verdad? Algo que tenga que ver como ya de análisis propiamente de ustedes. Este curso tiene un único examen ordinario que se aplica en el periodo del segundo ordinario, ¿verdad? Hay un ordinario, el primer ordinario y el segundo ordinario. Este se aplica en el segundo ordinario, es decir, al final del curso, ¿verdad? Entonces, este tiene para aplicarse el 26 de abril. em, en el entorno igualmente se lo van a encontrar. Hoy en día eso está bloqueado, ¿verdad? Porque todavía eso se va, cada unidad se va abriendo conforme las fechas. Entonces, este examen se abrirá para ese momento. Y es importante, ¿verdad? Que sepan que ahí mismo ustedes lo descargan, lo contestan y lo suben y después, igual como han venido subiendo las tareas, ¿verdad? Bueno, los recursos didácticos son, como les decía, la unidad temática que se llama igual, género y derechos humanos, y que en cada unidad se les está diciendo qué es lo que deben leer de ese libro, ¿verdad? Y si hay alguna otra lectura obligatoria, también se les aporta la lectura. Por ahí se van a encontrar que hay lecturas que llamamos complementarias. Eso significa que no necesariamente perdón, que no se evalúa, es decir, que se las estamos poniendo para ampliar en el estudio o en el conocimiento de la temática, ¿verdad? Entonces, no la tienen que leer para ser evaluada, pero se recomienda que la lean por conocimiento, ¿verdad? Personal, como ampliar el conocimiento. También se van a encontrar algunos videos que son, hay una lectura en inglés y creo que un par de videos en inglés que tiene la opción de los subtítulos en español. Me pueden decir, profe, ¿por qué en inglés? Bueno, las universidades estatales, en realidad todas las universidades, pero yo les puedo hablar de universidades estatales, están obligadas a promover el aprendizaje de otros idiomas. Entonces, yo puedo poner una lectura, no sé, en portugués, puedo poner una lectura en italiano, pero normalmente tratamos de elegir un idioma que, si no es que muchos lo conocen o apenas pueden entender algo, puede ser que sea más factible, ¿verdad? Que haya por lo menos la mayoría de personas se haya tenido que relacionar un poco más con el inglés que con otros idiomas. Entonces, esto es porque las universidades son evaluadas por el Sistema Nacional de Educación Superior, que es el SINAES. Entonces, las carreras, los cursos tienen que estar acreditados. Entonces, por ejemplo, la UNED tiene carreras acreditadas ya y cada cierto tiempo o cada cantidad de años las tiene que volver a acreditar. Y uno de los puntos que toman en cuenta es que hayan lecturas en otros idiomas o que se promueva el aprendizaje de otro idioma. Entonces, por eso, por obligación, por cumplir, digamos, con las acreditaciones que tiene la universidad, nosotros también tenemos que poner lecturas en otro idioma. Entonces, en este caso, videos, ¿verdad? O lecturas. Como pueden ver en la unidad 1, el material complementario está en inglés, que es muy parecida a la lectura que es el glosario de términos, ¿verdad? Que es de esta organización de Save the Children. Y el complementario, que se los dejamos aquí por si lo quieren ver, por si lo pueden repasar, por si tienen tiempo, ¿verdad? Está en inglés. Ese es otro, también como les decía, en otro idioma por la necesidad y urgencia que tienen las universidades de tener este curso, material en otros idiomas. La unidad 2 tiene, aquí nos dice, bueno, perdón, en la unidad 1 tenemos que leernos el capítulo 1 completo de la unidad didáctica y la lectura del glosario de términos de Save the Children. En la unidad 2 tenemos como material de lectura obligatoria los capítulos 2 y 3. Aquí vemos que ya tenemos que leer un poco más, ¿verdad? Y del capítulo 6
dice solamente la información de las 4 conferencias mundiales sobre la mujer. O sea, leemos el capítulo 2, leemos el capítulo 3 y brincamos al capítulo 6 a buscar lo que tienen que ver lo de las 4 convenciones, lo de las 4 conferencias mundiales. La conferencia de México, la de Copenhague, la de Nairobi y la de Beijing. Y lo relacionado al Día Internacional de la Mujer, ¿verdad? ¿Esto por qué? Porque el libro viene y acomoda lo de las conferencias mundiales en la parte que tiene que ver con el Sistema Interamericano de Derechos, pero está muy relacionado con lo que venimos viendo en la unidad 2. Entonces hacemos un corte, ¿verdad? Y brincamos a esa parte para vincularlo con la temática o el objetivo de esa parte del curso, ¿verdad? Entonces, por eso está bien especificado. Y hay otra lectura que se les aporta adicional que tiene que ver también con esas mismas conferencias mundiales, que dice las 4 conferencias mundiales de la mujer de 1935 a 1995, una perspectiva histórica. Esta es una lectura corta en realidad y entonces también es del material obligatorio. Este tiene como material complementario un video que este sí está en español, ¿verdad? Entonces ese no tiene problema, ese está completamente en español y hay otro video complementario en inglés, pero que tiene la opción de elegir el subtítulo en español, ¿verdad? Y este es un pequeño video que lo que nos dice es la introducción a los derechos humanos, ¿verdad? Entonces eso es complementario, pero si pueden por favor verlo, pues es de mucho, también de forma resumida también que puede abordarse alguna temática. La unidad 3 lo que nos dice es que el material de lectura obligatoria es el capítulo 4 completamente y se aporta em, vamos a ver 2 lecturas. Uno que se llama Género y Movimientos Sociales, que también es una lectura corta, y dice que este documento se puede descargar en la versión en español, pero también se adjunta en PDF en la pestaña de la unidad 3. Es que si uno le da aquí en la parte de donde está el enlace, lo abre en inglés, pero si uno se pone a rastrear un poquito, hay una parte donde uno lo puede descargar en español. Pero en todo caso, para que no se compliquen, también está en PDF en la pestaña de la unidad 3. Cuando ustedes ya puedan ver la unidad activa y demás, eso se lo van a encontrar ahí. Y hay otra lectura que se llama Luchas y desafíos de los movimientos sociales en Centroamérica en el último quinquenio. Entonces, esto es una revista y son unas poquitas páginas de las 57 a las 63. Y también se puede descargar en el enlace que se les da, pero también se adjunta en PDF. Ustedes me dirán, profe, ¿por qué hay que descargar, por qué se puede descargar y por qué está en PDF? Bueno, esa es otra cosa. Las universidades a nivel mundial o cualquier instituto o cualquier página en internet no puede tener subidos documentos que tienen derechos de autor, ¿verdad? Porque un autor puede molestarse que por qué se lo subieron sin su autorización y entonces puede demandar, por ejemplo, a la universidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es que les ponemos a ustedes el enlace, pero nos hemos dado cuenta que a veces los estudiantes, cuando se van a meter al enlace, el enlace tal vez está roto, ya no aparece, ya no está la lectura ahí. Entonces, profe, que no veo la lectura, profe, entonces estamos subiéndolo en PDF, pero en la buena teoría deberíamos subirlo solo por un tiempito, digamos, ahora que ya ustedes van a terminar la unidad 1, si ahí hubiera un documento en PDF, yo lo tengo que quitar, ¿verdad? Entonces, este es como por momentos, tenerlo por momentos subido nada más por aquello de que el enlace no sirva. Pero en la buena teoría, solamente el enlace lo deberíamos compartir, ¿verdad? Para que ustedes mismos lo descarguen y no que diga el autor o la autora que le descargamos un documento y lo subimos en una página de una universidad sin autorización. Y bueno, esta unidad 3 tiene como material complementario otro video en inglés que se refiere a la urgencia de la interseccionalidad, que ya veremos también más adelante qué significa la interseccionalidad en el género. Y en la unidad 4 se tiene otro asunto con las lecturas aquí. De la unidad didáctica dice capítulo 5 completo, ¿verdad? Capítulo 5 completo. Y capítulo 6
todo lo demás, excepto lo que se leyó para la unidad 2. Es decir, como ya vimos aquí que en la unidad 2 se tuvo que leer lo relacionado a las 4 conferencias mundiales de la mujer, ¿verdad? Y a lo del Día Internacional de la Mujer. Entonces, ya para el momento de la unidad 4, vamos a leer el resto de ese capítulo, ¿verdad? Ya no vamos a retomar lo de las conferencias ni del Día Internacional de la Mujer. Y del capítulo 7, solamente el apartado que se refiere, que es el 7.2, a la organización de las mujeres y las luchas por el sufragio. Vamos a ver si tengo aquí todavía abierto. Ajá. Estamos hablando del capítulo 7. Dice que solamente el 7.2. Porque eso es importante, yo sé que lo van a ver más adelante, todavía no estamos ahí, pero es importante que recuerden que ya hoy que lo estamos viendo, no se nos olvide más adelante, ¿verdad? Porque ustedes ya pueden devolverse y ya pueden revisar. Aquí estamos en el capítulo 7 y este es el 7.1, si no me equivoco, ¿verdad? Y el 7.12, 7.121. Es que son muchas secciones. Como les decía, él está muy bien dividido, pero también es mucha información. Entonces hay cosas que no. Ajá, dice la participación social y política de las mujeres. Ese es lo que corresponde a la parte que nos dice aquí del 7.2, que se refiere a la organización de las mujeres y las luchas por el sufragio, ¿verdad? Entonces aquí es donde está hablando de la segunda ola de los movimientos, que no es exactamente lo que vemos en las olas, porque acuérdense que esta parte es ya correspondiente a nuestro país propiamente, ¿verdad? Sí, 7.2, participación social y política de las mujeres. Y hay un artículo perdón, una lectura también que se les adjunta, que tiene su enlace de internet, pero que también se adjunta en PDF en la pestaña de la unidad 4. Este curso tiene 3 programas de radio. Esos son 3 diferentes profesores que los dan. Hay uno que, bueno, depende de las temáticas, ¿verdad? Puede ser que se aborde un poco más lo de los discursos de odio, ¿verdad? Sobre todo los que hemos venido viendo actualmente, el tema de las masculinidades también, ¿verdad? Cómo aportan también a la lucha por los derechos. En fin, en estos programas de radio se van a dar cuenta que hay temáticas distintas que se abordan, ¿verdad? Para aportar también, lógicamente, para todo el proceso del curso. Y aquí también esto es transmitidos por Radio Nacional, por 101.5 FM, que son estos programas, el 13 de abril a las 7 de la mañana, a las 7:30 y a las 8. Em, Se pueden también escuchar por Onda UNED, que está en la página de Onda UNED, que eso después esa misma página los deja guardados ahí. Y también hay otros programas que se están haciendo que se transmiten por el Facebook de Onda UNED, ¿verdad? Esos son el 2, el 3 y el 4 de abril y en Facebook. Ese es el Facebook de Onda UNED para que ustedes se den cuenta que por todo lado los programas quedan subidos, los programas de radio. Y después eso se transmite también, se vuelven a transmitir por Onda UNED el 10 y el 11 de abril. Tenemos 2 videoconferencias, que las videoconferencias son como otras herramientas adicionales, ¿verdad? Que no se confundan con estos espacios de tutorías. Las videoconferencias en realidad pueden ser abordar un tema muy particular de los derechos humanos, ¿verdad? No necesariamente va a tocar toda la temática del curso, ¿verdad? Puede ser que toque un solo tema. Eso está a cargo otro profesor que se llama Roberto y ya él envió la información de cuándo van, ¿verdad? Los enlaces, dónde se pueden ver las videoconferencias, ¿verdad? Los enlaces que él, porque probablemente vaya tal vez a tener algún entrevistado, tal vez entreviste a alguna persona, algún especialista, ¿verdad? Entonces, una es el 5 de marzo de 6 a 8 y otra el 2 de abril de 6 a 8.
Yo creo que no nos coincide con, no, ¿verdad? Con ninguna tutoría, porque nosotros tenemos hoy es 13, de hoy en 15 es 27. No, creo que no nos choca con ninguna de estas. Bueno, después se encuentran el cronograma de actividades, ¿verdad? El desarrollo de la unidad uno, las tutorías, bueno, en qué momento las tutorías, la actividad, las actividades por fecha, ¿verdad? En qué momento se entregan, dónde están las videoconferencias también ubicadas acá. Es nada más como para tenerlo más visible, ¿verdad? En un cuadro. Y esto es lo que les iba a decir. El examen se aplica de 9 de la mañana a 11 de la mañana únicamente. Y les voy a comentar otro asunto. Si ese día ustedes tienen otro examen, es la única forma, ¿verdad? Por la que se les puede otorgar, como decir, una segunda oportunidad para hacer otro examen, que sería otro examen, no sería este mismo. Por ejemplo, usted me dice, profe, vieras que el 26 de abril también a las 9 de la mañana tengo el examen de, no sé, de metodología de investigación. Entonces yo le voy a decir, bueno, ¿cuál quiere hacer? Porque tiene la opción de hablar también con el profesor de metodología de investigación, a ver qué opción tienen ellos también para evitar ese choque. Entonces usted me puede decir, no, profe, yo prefiero hacer el de metodología. ¿Qué puedo hacer en el caso de género y derechos humanos? Entonces yo le digo, bueno, hay otro examen que no es este mismo, ¿verdad? Este documento ya usted no tendría acceso a ese documento que van a tener acceso sus compañeros. Entonces yo le voy a decir, ok, el otro examen se va a aplicar el 28 de abril, eso no está aquí, eso no se lo van a encontrar aquí y tampoco es el 28 de abril, le estoy poniendo un ejemplo, puede ser que sea el 29, el 30, el 1 de mayo, el 2 de mayo. Entonces yo le voy a decir, bueno, el otro examen se va a aplicar, por ejemplo, el 28 de abril, pero denme el documento, enséñenme el documento o algo donde yo pueda comprobar que usted está matriculado en ese curso y que usted tiene examen ese día, ¿verdad? Porque puede ser que sí, que usted se matriculó, pero tal vez se salió a la mitad del cuatrimestre y ya no tiene que hacer el examen. Entonces, yo tengo que ver que de verdad usted todavía es estudiante regular de ese curso y que tiene examen ese día. Entonces, yo se lo voy a cambiar por lo que en la cátedra llamamos examen especial. Entonces, para que ustedes vean, ¿verdad? Que también tienen la opción, pero solo la única forma en que yo les puedo decir que tienen derecho al otro examen es porque les choca con otro examen de la universidad o lo de siempre, que ya sabemos que puede pasar en cualquier trabajo o en cualquier espacio, porque tengan... porque estén incapacitados, hospitalizados, una situación médica que ya yo diga, sí, definitivamente la persona no puede estar ahí sentada haciendo el examen, ¿verdad? Ya una cuestión con comprobante médico. No que porque tuve que ir a, no sé, tenía cita de, no sé, del oculista. Bueno, puede ser que por una cita también es posible porque ya sabemos que con citas en el seguro no se consiguen tan fácilmente, ¿verdad? Sería la única opción, no por una cita, digamos, privada, ¿verdad? Que ustedes saben que la pueden reprogramar para otro momento, ya sería solamente algo formal de la caja, ¿verdad? Entonces, pero solamente en esas condiciones. De lo contrario, solamente está esa fecha de ese examen. ¿Qué pasa si no lo hago? ¿Qué pasa si se me olvidó la fecha? ¿Qué pasa si ese día me sentí mal, no para ir a la caja, no para ir a Levi's, pero me sentí mal y no pude hacer el examen? ¿Qué pasa si me quedé sin internet? ¿Qué pasa si se me quemó la computadora? Digamos, cosas que ya yo definitivamente no puedo comprobar. Yo lo único que puedo comprobar es que le choca con otro examen de la U o es que está internado o internada o está con incapacidad que nos pudo documentar, que me pudo pasar la boleta de incapacidad. Todo lo otro yo no lo puedo comprobar, ¿verdad? Porque no le voy a aceptar, por ejemplo, una foto de una computadora mala, porque ¿cómo voy a saber yo, verdad? Entonces hay cosas que yo no voy a poder comprobar porque no hay una evidencia de peso y que además la universidad no me la va a aceptar porque yo también tengo que subirla a la universidad. Entonces, tienen derecho a hacer el examen de reposición.
Es otro tipo de prueba también, siempre evaluando la misma temática, pero se hace en los días del 21 al 24 de mayo. La fecha todavía no está dada porque la universidad hace distribuciones. Puede ser que ya lo estén prontos a subir esas fechas porque sí la hacen al inicio del cuatrimestre, pero tienen después que verificarse en la página web o nosotros mismos los profesores les vamos a decir cuándo es cuando ya sepamos cuándo es, ¿verdad? Y la hacen igual aquí por la plataforma de Aprendeu y ahí hacen el examen. Pero eso es cuando no pudieron hacer por alguna circunstancia la prueba ordinaria el 26 de abril, ¿verdad? ¿Qué pasa con esto? Que ahí ustedes no tienen opción, si van mal en las notas, no tienen opción de después tener otro examen, ¿verdad? En cambio aquí, por ejemplo, si ustedes hacen la prueba ordinaria única el 26 de abril, ustedes la hacen y lo sacaron muy mal la nota, por alguna circunstancia le salió muy mal y no vengo tan bien en las tareas y no llegué al 7, tal vez me dio 6, ¿verdad? Entonces tengo la opción de hacer el de reposición. Y lógicamente, obligado o obligada voy a sacarme una nota buena en ese examen para que me suba ese 6 y pueda pasar el curso. Entonces ahí ustedes tienen una opción si la nota les dio baja, ¿verdad? Si no lograron el 7. Si ustedes no hacen la prueba ordinaria, y dejan el examen para hacer el de reposición y se lo sacan bajo y las notas también venían bajas, les va a dar un 6 el curso, significa que ya no tienen más opción, ya lo perdieron, porque ya no hay otra prueba de reposición porque ustedes fueron a hacer solo la de reposición, ¿verdad? Entonces es para que sepan que lo normal y lo esperado es que se haga la prueba ordinaria, ¿verdad? Que es el 26 de abril. Pero por esas circunstancias de la vida, si no la pueden hacer, pues tienen la opción de hacer la prueba de reposición, ¿verdad? Siempre va a ser un derecho, tampoco es que no pueden hacerlo. Y bueno, como vimos aquí, para la totalidad de llenar del 10 de la nota, la tarea 1 tiene un valor de 1/10. Como tal, la tarea tiene un valor de 30 puntos, que eso es el puntaje que se pone en la rúbrica de evaluación. Y vale 30 puntos, pero si la persona se saca 30 puntos, lógicamente es el 1, ¿verdad? Sobre este puntaje de 10 y así lo vamos sacando. Puede ser que se saque 1 o de ahí para abajo. Se sacó 0,9, 0,8, 0,7, ¿verdad? Entonces ahí nosotros vamos sacando el promedio de acuerdo a los puntos de la rúbrica. La tarea 2 vale 2/10, la tarea 3 vale 2/10, la tarea 4 vale 2/10 y la prueba ordinaria, que es la que vale más, vale 3/10. Este curso, lógicamente, se pasa con nota de 7. Y bueno, aquí están las normas del redondeo en el caso de que les dé 6,58, 6 puntos, ¿verdad? ¿Cómo se conoce, en qué momento se redondea hacia arriba, ¿verdad? Las actividades de las unidades 1, 2 y 3 serán evaluadas mediante una rúbrica de evaluación, las cuales serán presentadas en cada unidad correspondiente. Ellas tienen sus rúbricas y la unidad 4, por ser en línea, no, perdón. No, la unidad 4, qué raro que digas esto aquí. Perdón, aquí hay un error. Las 4 actividades son evaluadas con rúbrica. Es que aquí se cambió porque la unidad 4 tenía una actividad en línea, pero ya no la tiene en línea. Perdón, pero todo es igual con rúbricas. Eso no le demos importancia a eso, todo es con rúbricas. Y bueno, la prueba escrita ordinaria, ¿verdad? 26 de abril de 9 a 11. Y la prueba escrita de reposición que se tiene que, bueno, esa es otra cosa importante. Si ustedes no hacen la ordinaria o hicieron la ordinaria y se sacaron baja nota y quieren hacer la de reposición, la prueba de reposición siempre se tiene que matricular. Es una prueba que se inscribe. Si ustedes no la inscriben y no la van a poder hacer porque lógicamente yo la abro en el entorno el día que corresponde y usted la puede ver y usted dice, ay, la voy a hacer porque ya aquí la veo, la quiero hacer y usted la sube
y usted dice, ah, yo creo que me la voy a sacar buena, tal vez, ¿verdad? Entonces, y yo la veo, pero yo veo que en el documento que me mandó la universidad, usted no la matriculó. Entonces yo no le puedo poner, no se la voy a calificar porque usted no matriculó esa prueba, ¿verdad? Entonces la prueba, la matrícula es entre el 12 y el 17 de mayo y se aplica entre el 21 y el 24. Bueno, esto hasta aquí lo voy a ver para nada más revisar lo que corresponde ya como para ir finalizando. A ver si lo tengo aquí. Para ir finalizando lo de la tarea uno. La tarea uno tiene como fecha máxima de entrega el 22 de febrero, ¿verdad? Estamos como a 9 días. Y bueno, como les decíamos, es un glosario, tiene su rúbrica de evaluación. Dice, elabore la tarea en PDF. Aquí nos dice más o menos los tamaños de letras. Sin embargo, esto es apenas como les decía yo, siempre damos como lo mínimo, pero si ustedes quieren usar otra letra, lo pueden usar. Se recomienda, muy importante, un mínimo de 2 páginas y un máximo de 3 páginas. Un glosario nunca puede ser tan grande porque no estamos haciendo una revista digital, estamos haciendo un glosario. Entonces, un mínimo de 2 páginas y un máximo de 3. Debe citar y referenciar bibliográficamente, ¿verdad? Con APA séptima edición y recordar el uso adecuado de orden, ortografía y redacción. Lea el material correspondiente a la unidad uno, ¿verdad? Que eso es la primera indicación. Elabore el glosario con los siguientes conceptos. Como vemos, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 10 conceptos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de género, sexo, patriarcado, masculinidad hegemónica, androcentrismo, misoginia, machismo, igualdad, equidad y no discriminación. Aquí viene la guía de realización del glosario, muy importante. No vamos a poner nada más 2 o 3 renglones. Recordemos que aunque digamos concepto, aunque digamos glosario, hay que poner información que me dé a entender qué significa eso, ¿verdad? Entonces, yo no voy a poner patriarcado, orden social en el que el hombre tiene una supremacía sobre la mujer. Bueno, ¿qué más? ¿Verdad? Porque si no, el glosario me va a salir, ¿verdad? Y vea que esto vale 30 puntos, ¿verdad? Con solo poner medio renglón o tres o una frase, ¿verdad? Entonces, el plan del glosario es decir, bueno, ya estoy diciendo que es un orden social que data de tales y tales fechas o siglos, que se caracteriza por considerar a la mujer inferior, por esto, por lo otro, porque información vamos a encontrar siempre, ¿verdad? Y en este libro hay información y en la otra lectura hay información, entonces no es solamente lo así tan escueto, ¿verdad? Sino que vamos a dar un poquitito más de información. Todo lo que sean elementos que me permita comprender qué es ese término que estoy leyendo ahí, ¿verdad? Entonces se puede poner un poquito más de información. Como pueden ver, son 10 términos. Quiere decir que ustedes pueden distribuir, si hay un máximo de 3 páginas, perfectamente puedo distribuir 3, 3 y 3. Entonces quiere decir que les puedo poner información suficiente, ¿verdad? O 5 y 5, 5 en una página y 5 en la otra, entonces quiere decir que yo puedo distribuir bonita información, suficiente información y no así tan escueta, ¿verdad? Y después tenemos la rúbrica de evaluación que nos va a decir, ¿verdad? Vamos a ir anotando. Como pueden ver, es un puntaje máximo de 30 porque son 5 casillas, que el máximo puntaje es de 6. Entonces, 6 por 5, 30, ¿verdad? Ese sería el máximo que nos podemos ganar o sacar en esta tarea. Entonces, el principal criterio, perdón, el primer criterio que se evalúa es cómo se demuestra el manejo del tema, ¿verdad? Que era lo que yo le decía, describe de forma clara y suficiente cada término, ¿verdad? Aclaración sobre el tema.
La información se presenta organizada, clara, que facilita la lectura. Hay una alta calidad de diseño, quiere decir que es un diseño atractivo, bonito, creativo, ¿verdad? Ordenado, sin errores ortográficos y demás. Elementos propios del glosario. ¿Qué significa un glosario? Primero tiene que estar ordenado alfabéticamente, ¿verdad? Entonces vamos a empezar en orden, vamos a buscar androcentrismo porque empieza con A, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vamos a ir en orden, está ordenado alfabéticamente y además identifica una síntesis adecuada de información, ¿verdad? Entonces todo esto. Y cumple con las indicaciones de formato, lo que decíamos arriba. Excelente orden, ortografía, redacción, cita y referencias bibliográficas. Esta es la tarea de el glosario. Como les decía hace un rato, la deben subir en el espacio de la tarea. Espero que se esté viendo bien lo del entorno en este momento, ¿verdad? Em, Elaboración de un glosario, ustedes lógicamente pulsan ahí, ¿verdad? Y donde dice, bueno, a ustedes les va a salir como enviar, creo, ¿verdad? En este caso ya yo tengo pues uno que ya alguien envió un glosario, ¿verdad? Una tarea. Entonces, ustedes lo envían y ya a mí me van a salir aquí todos los que están enviados y los calificamos y ya le subimos la nota de acuerdo con la rúbrica. Entonces, importante, ¿verdad? Como les venía diciendo, esta unidad temática en este momento está ¿verdad? Tratándose, en este momento se está desarrollando, entonces por favor ponerle toda la atención del caso, las dudas que tengan. Recuerden que por la plataforma, aquí tienen en la parte de bienvenida, tienen también lo que corresponde al foro de dudas, aquí en este espacio, espero que lo estén viendo, ¿verdad? Foro de dudas. Y ahí ustedes, pues lógicamente pulsan y aquí ya han habido 3 personas que han hecho alguna consulta y ustedes ahí pueden añadir un nuevo tema de debate, ahí pueden poner la consulta, la duda. ¿Por qué? Porque puede ser que hay un compañero o compañera que la ve antes que ve la profesora la consulta y el mismo compañero tal vez tiene la respuesta y se trata de que entre ustedes también se puedan ayudar. ¿Verdad? O bien por el correo, ¿verdad? Que ustedes nada más en la parte del correo, pues ustedes le dan la parte de redactar y si me quieren enviar un correo con dudas o lo que sea, me lo pueden consultar. Ok, entonces aquí, bueno, ya tenemos la unidad temática 1 activa, las demás, todo lo demás está sin abrir, ¿verdad? Ya el curso está completamente lleno. Nada más, como les decía, por favor, obviar la parte que decía que la unidad temática 4 es en línea, porque no, la unidad temática 4 lo que tenemos es un resumen y análisis crítico, no es en línea. Entonces ahí hubo un error probablemente con alguna actividad que se modificó, pero entonces estamos en este momento con esas condiciones. Yo termino aquí, estamos a 10 minutos de concluir para poder escucharlos o escucharlas a ustedes. Lógicamente, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, si todo estuviera muy claro, pues entonces creo que no habría ninguna duda. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tengo una manita levantada, dice Branier Andrés. Hola, profesora, ¿cómo está? ¿Bien usted? Muy bien, por dicha. Profe, tengo una consulta con respecto al trabajo. ¿Le podemos poner portada o eso como no es evaluado, no lo agregamos? No, no hace falta, ni siquiera se solicita. En realidad, el glosario, con solo que manden la información que se les pide, no hace falta que tenga portada. Ok, y con respecto a los conceptos, se había leído en el trabajo, porque ya lo hice, que decía que Ajá. había que acomodarlo en orden alfabético. Entonces, los conceptos, los 10, van en orden alfabético y no es como que hay que irlos enumerando. No, es en orden alfabético, porque ese es uno de los, digamos, de lo que significa un glosario, ¿verdad? Que la información venga en Ujú. orden, es como decir un diccionario. Entonces, sí, sí tiene que ser en orden alfabético, ¿verdad? Ah, ok. No, creo que esas Ujú. eran mis consultas. Muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Alguna otra consulta, compañeros, compañeras? Si todo está claro, entonces podríamos Perdón, ir. perdón. Sí. Y con respecto a información que tenga que venir como de cada concepto,
que, bueno, pues el patriarcado, ya que usted nos mencionó como más o menos periodo, digamos, desde que se inició, eso es como, o sea, poner periodo como significado y qué más se podría poner, porque, digamos, yo ya lo hice y no lo hice así como usted dijo, como de una línea, ¿verdad? Sino que hice un Ujú, texto y hice cuadros, digamos, que los hice en Word, no sabía que se podían en Canva, lo hubiera utilizado, pero bueno, ujú, ya utilicé Word. Pero, digamos, yo lo que hice fue los 4 cuadros, los dividí 4, 4 y 2, digamos, por ujú. página, porque hice las 3. Pero, no sé si me falta información, entonces no sé si esto de la década en que inició lo del patriarcado es muy necesario o qué me recomienda para ese tipo de conceptos. No, vieras que no hay problema. En realidad, yo lo que hago es como ir poniendo ejemplos. Lo importante es que se ponga, lo que quise decir cuando me expresé con eso, es que Ujú. no sea tan escueta la información, ¿verdad? Que no sea Ok. nada más algo como el patriarcado es un orden, no sé, social que pone al hombre por encima de la mujer, punto. No, sino que se ponga más información de manera que, recordemos que siempre, cada vez que hacemos un trabajo de este tipo, tenemos que pensar en que no es para mí. Supongamos que Ujú. se lo voy a presentar a alguien, le voy a enseñar a un vecino, una vecina, a mi mamá, a mi sobrino, mi sobrina. Entonces, que la persona que lo vaya a leer o cualquier persona Ujú. tenga alguna información adicional y que la comprenda. Entonces, Ok. con lo que usted, me imagino que la información que puso está suficiente y está bien, ¿verdad? Lo que quiero decir es que no sea nada más algo así Ujú. tan sencillo, ¿verdad? Excelente. Y con respecto a los márgenes, no importa si no es como lo dice el APA 7, que es de 2,57. No importa. No importa. No, Ah, ok. eso no, en realidad cuando hablamos de las cuestiones bibliográficas es porque ya sabemos, ¿verdad? Que debemos citar y referenciar, pero eso es todo. Ah, bueno, excelente. Ahora Ujú. sí, muchas gracias. Sí, con mucho gusto. ¿Y alguna otra duda, consulta? No tenemos nada en el chat. Si no tenemos más dudas, más consultas, estaríamos hasta aquí con esta tutoría y ahorita mismo, ya cuando nos terminamos la actividad, yo la dejo, la termino de grabar, bueno, la descargo, ¿verdad? Y les voy a subir, yo la subo, normalmente la subo a un espacio que yo tengo en YouTube para esto, ¿verdad? De la universidad. Y si no, porque depende del peso, a veces no lo podemos subir a la nube, ¿verdad? Entonces, en el momento que ya yo tenga el enlace, sea ahora mismo o sea mañana, yo ya subo el enlace en el entorno, ¿verdad? En la parte de bienvenida donde dice enlaces de tutorías, que también está el espacio ahí para llenar, para poner el enlace de la grabación. Entonces, por si necesitaran retomarla o por si se dan cuenta de alguna otra persona que no estuvo en la tutoría y le interesaría, que ahí va a estar también el enlace. Muchísimas gracias por haberse conectado y como les decía, para la segunda tutoría, si es posible que estén otras profesoras, puede ser que sea otra profesora que estemos todas reunidas, ¿verdad? Con diferentes estudiantes de otros grupos para hacerlo, como les decía, un poco más productivo, más rico, ¿verdad? Y si no, pues estaríamos nuevamente conmigo, ¿verdad? Todavía eso está, lo estamos por definir, si no sería, yo estaría presente en la tutoría y pero la impartiría otra compañera. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos en un próximo encuentro. Gracias. Con gusto.